Pues sí, seguimos. Hemos estado viendo la primera sesión, no hace falta recordar mucho porque está muy fresca, ¿no? La liberación comprometida o en riesgo, que tenía que ver con el plan integral de Dios. Ese es el marco bíblico y teórico que estamos viendo. El plan integral de Dios de redimirnos de la pena del pecado y del daño del pecado, y que lógicamente las huestes enemigas se debaten para evitar que eso sea una realidad plena y completa, y nos deja libres pero no viviendo en abundancia. Así que estamos ahora en esta sesión para ver ya no la liberación comprometida, sino la liberación comprendida. Hay un pequeño cambio ahí de palabras que tiene que ver con el método propuesto. Me decía un hermano, ¿y ahora qué hacemos? Estoy frito. Le digo, bueno, pues estamos todos fritos, ¿no? De alguna manera todos tenemos daños, historias ahí atrás, pero se trata de que la sesión primera es la primera parte. Ahora vamos a una segunda, después a una tercera. En esta segunda exploraremos el método, ¿vale? El método. Y en la tercera veremos cómo ese método se implementa en la práctica, ¿vale? Pero para entender el método, creo que puede ser bueno un relato que lo ilustre, un relato real, auténtico, que ilustre cómo funciona. Y le vamos a poner el nombre de Isabel y David. No son sus nombres reales, pero le ponemos estos nombres. Es un caso, no lo pongo por preservar confidencialidad, ni mucho menos. Tendríamos otros casos, podría compartir otros casos, pero es posible que a alguien le suene la luz de alguien. Entonces, para evitar eso, he cogido un caso aséptico, no. ¿Cuál es la palabra? No, ni anónimo ni ajeno, era otra, pero ni se me viene ni se os viene, pues lo dejamos así. Lo he cogido de uno de los libros de Terry Waldle, que os recomiendo. Tiene un par de ellos en internet, 5 o 6 en este formato así, que hay que pedir al Ministerio Acueducto, pero en internet hay un par de ellos. Y él comparte un caso en este libro, en el libro Cuidar, Orar, Sanar, y yo le cambio el nombre por no pronunciar nombres en inglés. No es por preservar el anonimato, ¿vale? Así que David e Isabel. Isabel está desesperada. Va a consultar con el hermano Terry Waldle porque está teniendo problemas matrimoniales. Ha ido a varios consejeros, le dan algunas pautas conductuales para salir de la situación de crisis en la que se encuentra, pero la pareja no levanta el vuelo, siguen con problemas cada vez peores, y con el tiempo, después de varias sesiones, empieza a abrirse y describe su situación, la situación que están viviendo desde el nerviosismo y incluso desde la vergüenza. Ella siente un profundo amor por su marido, por David, se siente bendecida por el Señor, por haberle provisto esta persona como pareja. Ella se convirtió en los tiempos de universidad y se incorporó en la iglesia cuando David estaba liderando el grupo de jóvenes de la iglesia, y con el tiempo llegan a casarse, se comprometen incluso al ministerio, llevan unas vidas felices, y desde muchos aspectos y desde la contemplación de su realidad matrimonial estaban viviendo un matrimonio sólido y un matrimonio prácticamente envidiable, desde el marco de lo que se veía desde fuera. Pero había un área de problemas, de tensiones, que iba en aumento, y tenía que ver con el ámbito de la intimidad sexual, ¿no? Desde el principio, no ya a estas alturas de la relación y del matrimonio, fue una fuente de conflictos, de desacuerdos y de discusiones, ¿vale? Ella se tensionaba cada vez que David se acercaba cariñosamente a ella, y cada vez había más distancia entre ellos, ¿eh? Esta dinámica negativa por parte de ella, la aproximación física del marido, estaba afectando ya a muchos aspectos fuera del marco meramente de lo sexual o físico, ¿no? Pero aún trabajando con Terry se sentía cohibida para profundizar en contenido, se resistía a hablar de los sentimientos
que le asaltaban cuando su marido se acercaba de esta forma sana a ella, y poco a poco fue compartiendo con él que lo que sentía era miedo, vergüenza y culpa. Cuando su marido se acercaba buscando intimidad con ella, miedo, vergüenza y culpa, y se sentía sucia y pecadora cada vez que mantenía relaciones sexuales con él. Finalmente, después de un trabajo que estaremos viendo un poco más adelante y en la última sesión, aparece en este proceso que veremos de oración de sanidad, fue saliendo a la luz la dolorosa realidad, el recuerdo, ¿vale? Aquello que estaba retroalimentando estos miedos, estas ansiedades, esta culpa y vergüenza, ¿no? ¿Qué ocurrió? A efectos de protegerla, los padres nunca le habían permitido salir con chavales hasta los 16 años, ¿vale? Con los 16 años la dejan salir con un amigo de su hermana mayor, y en esa primera cita, para dar un paseo, para tomar algo y tal, es violada. A los 16 años por el amigo de su hermana. Llena de miedo, llena de vergüenza, llena de ira, va a su hermana y le cuenta lo que ha ocurrido. Y la hermana le dice, no digas nada, no digas nada. Y se queda ahí esa situación en silencio. Ahora, para intentar neutralizar el dolor, veíamos antes mecanismos de compensación del dolor, para intentar neutralizar el dolor, la vergüenza, la culpa, opta por compensarlo de una manera como inadecuada, como siempre que intentamos hacer algo fuera de la provisión de Dios, ¿no? ¿Y qué hace? Mantiene relaciones sexuales para autoconvencerse de que no es una indeseable. Y vive una vida de promiscuidad sexual con muchos chavales en el tiempo de la universidad, antes y tal. ¿Para qué? Como decía, porque se siente indeseable y está buscando compensar ese dolor. Pero cada vez que entra en esa dinámica, cada vez se siente más indigna, siente más culpa y más vergüenza. Se convierte y todo cambia. Aparentemente sí, porque creció espiritualmente, conoció a David, se casó y pensó que todo aquello había quedado atrás, aplicaba el versículo, todas las cosas son hechas nuevas, menos la picadura de muela, retrotrayéndonos a lo de antes, ¿vale? Y ciertamente su pecado fue perdonado y todo fue hecho nuevo desde esa perspectiva, pero las heridas de la adolescencia y las emociones dominantes de entonces seguían vivas como el primer día, vivitas y coleando, aunque habían pasado años, y eran la fuente de sus problemas en la relación con Dios, con su marido y con ella misma. Ahora, una aproximación superficial, una aproximación desde una redención no integral, yo diría desde una redención amputada, bloqueada o limitada, podría ser, como algunos de los consejeros matrimoniales a los que fue, hablar con ella, permitirme, Biblia en mano, leerme bien, ¿vale? Y decirle cuál es el lugar santo, el espacio de la sexualidad en el propósito eterno de Dios para el matrimonio. Exponerla a la verdad bíblica para que sea sanada. Pero esta dinámica muchas veces no tiene la capacidad de recorrer el camino de aquí, de la mente al corazón. Puedes convencerla a Isabel de todas estas cosas, pero ese convencimiento racional no llega a afectar a su parte emocional. ¿Por qué? Porque se grabó una verdad, entre comillas, en la memoria episódica. Y estamos intentando sanar una herida en la memoria episódica con un argumento racional en la memoria semántica. Y no tienen conexión. No tienen conexión. Y después de la consejería acaba diciendo, qué mala creyente que soy. ¿Veis? Lo que ha llegado a ser real y verdad, entre comillas otra vez, a través de una experiencia episódica, tiene más fuerza muchas veces y más peso en nosotros que lo que aprendemos
que es verdad en la memoria semántica por el hecho, por ejemplo, de leer la Biblia. Entonces puede haber una limitación muy importante en el enfoque de trabajo, de tratamiento, de salir de esta realidad. Y se debe abordar también, incluso primeramente, a un nivel episódico y experiencial, que tiene que ver con un encuentro sanador y liberador y libertador con la persona de Jesús. No con la teología de Jesús, sino con la persona, con una experiencia personal de liberación. ¿Por qué? Porque la naturaleza del problema, PowerPoint, se ha movido. Pues yo no, creo que no he tocado esto, creo. Vale. La naturaleza del problema va más allá de lo conductual. La naturaleza del problema es una herida profunda, una experiencia traumática. Los recuerdos del pasado de Isabel, conscientes o inconscientes, determinan su presente. Lo grabado en la memoria episódica sigue causando daño, porque ha conseguido instalar mentiras grabadas a fuego que le hacen interpretar el presente de una manera disfuncional. Leía hace tiempo esta frase que ya os ha aparecido antes: la basura atrae las ratas. Deshazte de la basura, no asustes las ratas. Van a volver una y mil veces. Las ratas son el problema. Perdón, las ratas son un problema, ¿verdad? Pero el problema, ¿cuál es? La basura. Y nos pasamos la vida asustando ratas en una dinámica conductual, sin profundizar en las raíces más íntimas. Asustar a las ratas no ayuda normalmente a nada. Y sin normalmente asustar a las ratas no ayudan para nada. Hay que quitar la basura. Hay que quitar la causa última, no el síntoma. Lo pillamos porque es muy importante. Y para ello os invito a hacer una inmersión en un iceberg, para ilustrar el proceso a través del cual vamos a trabajar quitando la basura y dejando de espantar las ratas. Cansa mucho estar espantando ratas. Es decir, trabajando con el síntoma. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser bueno. No voy a gritar, no voy a gritar. Eso es espantar ratas. No es afectar al centro. Y en ese viaje, sabéis, los icebergs tienen una parte que se ve externa y otra interna. Y vamos a proponer este viaje de ida y vuelta en unas etapas de inmersión a las profundidades del alma. Lo primero que aparece en la cumbre del iceberg son las circunstancias de vida, el problema manifiesto, las ratas. Otra vez he dicho el problema manifiesto, pero tendría que cambiar de artículo. Un problema, ¿vale? Un problema. El principio teórico es que ahí arriba lo que estamos viendo, y esto es muy importante, es el síntoma. Nada más y nada menos, pero nada más que el síntoma. Si tú o yo tenemos fiebre, ¿qué hacemos? Un antitérmico. ¿Estamos afectando a qué? Al síntoma. Pero si la fiebre viene por una infección, porque se nos ha perforado el apéndice, y nos quitamos la fiebre tomando antitérmico, ¿qué pasa? Nos morimos de una peritonitis, porque hemos actuado contra el síntoma, contra el síntoma, contra el síntoma. Hemos enmascarado la realidad. Tenemos un problema con tener fiebre, pero el problema es la apendicitis que está a reventar. Y esto se va a manifestar, esto lo vamos a ver rápido porque ya lo hemos apuntado en varias ocasiones. Lo que estamos viendo arriba en las circunstancias de vida,
el problema no es más que manifestaciones que tienen que ver sobre todo, o se manifiestan sobre todo a nivel relacional. Como decíamos, que se van a manifestar en una disfunción en nuestra relación con Dios, al que podemos identificar, por ejemplo, como un Dios injusto, que siembra donde nos ciega. ¿Recordáis? Entonces nos convertimos, por ejemplo, en servidores compulsivos. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de Dios Padre es la percepción de un padre en la carne, o de un profesor del colegio o de guardería que nos machacaba con sus exigencias, y que para conseguir la aprobación, el aprecio de nuestra maestra de la guardería, teníamos que ser muy bien los trabajos, por ejemplo, y ahora esa imagen la traspasamos a Dios y creemos que tenemos que servir, y servimos compulsivamente y nos creemos espirituales, y lo único que estamos alimentando nuestras propias carencias de reconocimiento. Esto es darle un poquito la cuadratura del círculo. Pero yo me miro muchas veces y digo, ostras, ¿por qué he preparado yo un PowerPoint y me he pagado horas trabajando? Ya lo he compartido algunas veces. No para vuestro aplauso, para el mío. Qué bien lo ha hecho, tío. Quizás compensando esa necesidad. Una relación traumática con los demás, o una relación enfermiza con uno mismo, lleno de complejos y de ansiedades, etc. Ahora, me gustaría que tuviéramos la capacidad de ver que los síntomas que aparecen en nuestra vida, sean del color que sean, nos ofrecen una oportunidad. No es una maldición, es una revelación, o puede ser una revelación de Dios, para que aprovechemos ese síntoma que estamos sufriendo en nuestras circunstancias de vida, para buscar, con la ayuda del Señor y a través de la dirección del Espíritu Santo, bucear más allá de la superficie, a los lugares en los que Dios quiere traer sanidad y restauración profunda. Esto a veces genera la necesidad de tomar responsabilidad. Cuando tú y yo estamos sufriendo un síntoma en nuestra relación con Dios, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nosotros mismos, como decía, esto es una oportunidad que nos plantea una responsabilidad. Volvemos a la frase, la basura atrae las ratas, deshazte de la basura, no dejes las cosas como están, que así llevan muchos años, ¿no? Por lo menos en mi caso. Debatiéndonos en la indolencia, no pasa nada. Eso fue una cosa. Sí, yo sé que me enfado y pierdo los estribos y grito, pero bueno, ya mi mujer o mi marido me conoce, me tiene que aceptar como soy. Y en vez de aprovechar esas disfunciones de conformismo, de resignación, etcétera, para trabajar, no asumimos la responsabilidad y se nos va la vida sin vivir en abundancia. Antes veíamos el caso de Isabel y David, que lo proponía como ejemplo a seguir. ¿Cuál pensáis que es la circunstancia de vida o el síntoma en la experiencia de Isabel y David? El problema que están teniendo. Que cada vez las distancias son mayores. Que si esto sigue así, se van a complicar las cosas. ¿Veis? Ahí estamos en la punta del iceberg. Ese es el síntoma. Pero hemos de profundizar. Hay un segundo escalón, y ya no tiene que ver con las circunstancias, sino con las conductas. Porque las circunstancias no han aparecido solas. Las circunstancias disfuncionales o negativas de la vida se generan por una conducta específica y concreta. ¿Vale? ¿Y cuáles son y por qué surgen estas conductas? Pues las conductas, decimos ahí, que son respuestas adaptativas, acciones o actitudes que se dan para anestesiar el dolor, para satisfacer las necesidades profundas, y provocan estas circunstancias actuales. Normalmente se opta por una salida de alivio a corto plazo.
Isabel no quiere sufrir vergüenza, ira ni culpa. ¿Y qué conducta coge? La evitación. Huye. No confronta la necesidad, se oculta bajo esa conducta. ¿Y esto conduce a qué? A una destrucción mayor a corto plazo. ¿Veis cómo funcionamos? Y cada persona va a desarrollar su propio analgésico favorito a través de conductas que alivian momentáneamente el dolor o incluso lo esconden, pero no curan la herida, nos vamos autoengañando, ¿vale? Y por eso, como decíamos antes, pues podemos caer en escaparnos a través de diferentes tipos de juegos, juegos de rol, juegos de play, juegos de apostar, nos volcamos en el trabajo de forma compulsiva, compramos de forma compulsiva, nos refugiamos en la iglesia, etcétera. Y con frecuencia podemos llegar en estas conductas a conductas adictivas que hemos mencionado, exceso de sueño, mecanismos de evitación, exceso de televisión, etcétera. Esclavitudes que tienen el potencial de destruir y destruirnos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Muchas de nuestros malestares físicos obedecen a una gestión inadecuada de estas cuestiones. Y también podemos desarrollar mecanismos de defensa para devolver el golpe o evitar el golpe. Y desarrollamos conductas de agresividad, calumnia, desprecios, insultos, maltrato, etcétera, etcétera. Las personas heridas debemos identificar qué analgésico me estoy tomando para neutralizar mi dolor, para neutralizar mis heridas. Porque identificar las conductas disfuncionales forma parte del proceso de liberación. Voy a saltar un par de cositas. Aquí encontramos ahora, o nos encontramos ahora con una frase o con una palabra que no gusta mucho, y es que las conductas disfuncionales que utilizamos para neutralizar el dolor o satisfacer las necesidades esenciales no funcionan. Hierran el blanco. Y cuando decimos ahí hierran el blanco, entre comillas, sabéis que la palabra pecado es justamente la transcripción literal de errar el blanco. Cada vez que nuestras conductas de compensación se ponen en acción, hierran el blanco, no aciertan y nos llevan a escenarios de esclavitud. Y es necesario reconocer y enfocar y poner nombre a la realidad del pecado en el proceso de sanidad y de liberación. Huimos de la palabra pecado, pero es el que se pone en evidencia cada vez que nos salimos del plan de Dios y erramos en el blanco. Y reconocer lo que es el pecado, una fuerza destructiva en las vidas de las personas, es necesario para que en confrontación a eso tomamos conciencia de que el Señor es suficiente para atendernos en nuestras necesidades mayores y más profundas. Dice en Mateo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación y una promesa. Y cuando las personas logramos vislumbrar la incomparable gracia de Dios que se pone a nuestra disposición para ser librados del pecado, de estas conductas disfuncionales, podemos correr a sus brazos sanadores y libertadores. Conducta disfuncional en el caso de Isabel y David, ya hemos visto. Isabel necesita evitar el dolor de sentir temor, miedo, vergüenza e ira. ¿Y qué hacía? Huir. Era una conducta evasiva, huir de David. Encontraba diferentes maneras creativas para evitar el contacto, pero esta conducta a corto plazo evitaba el dolor, pero estaba afectando de una manera grave la dinámica de su relación. Al principio funciona, me lo ha quitado,
de encima. Bueno, tiene otra lectura. He evitado la situación. Bueno, también literalmente. He evitado la situación. Qué bien. Me he librado de momento, pero el daño sigue ahí. Ahora, hay una circunstancia de vida que hemos mencionado, hay una conducta que retroalimenta esa circunstancia, pero ¿de dónde viene la conducta? De una emoción que ha perdido el control. Es una propuesta, no sé cómo lo veis. Una emoción descontrolada. Y es que la gestión inadecuada de emociones acaba trayendo consigo la generación de conductas disfuncionales. Tú y yo no actuamos ajenos a nuestra realidad, como si fuera una varita mágica. Cuando yo tengo una conducta de ira es porque me ha saltado una emoción de miedo a perder mi sitio, por ejemplo, o cualquier otra. Las emociones equilibradas son una provisión de parte de Dios. Sin embargo, las emociones negativas son el detonante de una mala gestión de la verdad que se ha insertado en nosotros. Lo que es cierto es que el enemigo se encarga de que haya una mala gestión de estas emociones y provoca trastorno emocional. Ahora, es muy importante, igual que es importante valorar nuestra conducta, valorar la emoción que alimenta nuestra conducta. Cuando yo hago determinada cosa, ¿qué emoción es la que me lo está generando? ¿Qué energía? ¿Cuál es la gasolina emocional que hace que yo haga lo que hago? Porque hemos de atender, hemos de escuchar las emociones predominantes en nosotros, porque es de trascendental importancia para ir bajando a estas profundidades del alma que estábamos diciendo. Mira, esta cita me parece muy interesante, de un par de autores, Allende y Longa. Dice: las emociones son como mensajeros de la primera línea de batalla. O sea, muchas veces reprimimos las emociones, pero hemos de escucharlas, porque son como mensajeros. Tenemos tendencia a matar el mensajero, pero si escuchamos con atención, aprenderemos cómo luchar con éxito en esa guerra. ¿Cuáles son las emociones que impulsan nuestra conducta? El miedo, la ira, la amargura, el resentimiento. Es necesario conocerlas, porque los sentimientos no son nuestros enemigos, son los mensajeros que transmiten una información esencial para nuestro bienestar personal. Nos van a dar información acerca de nuestra alma, acerca de los aspectos que necesitan liberación. Sentir no es malo, debemos dejarnos sentir. Jesús sentía, nos dice varios versículos, Jesús teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó. Entonces, otro versículo, mirando alrededor con enojo, una emoción que suena fea, pero Jesús se enojó emocionalmente equilibrado, o una emoción emocionalmente equilibrada. Se entristeció por la dureza de sus corazones, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se indignó, Jesús se entristeció en espíritu y se conmovió. ¿Veis cómo Jesús siente de forma equilibrada y sana? Jesús no negó, no mató sus emociones y sus sentimientos, las expresó de una manera abierta y correcta. Y nos dejó así un ejemplo para aquellos que queremos crecer y convertirnos en personas sanas, maduras, santas y equilibradas. Hemos de expresar nuestras emociones. Las emociones no solamente son legítimas expresarlas, sino que es necesario, y es la respuesta bíblica al sufrimiento. Mirad el Salmo 13, un par de palabras. El salmista dice: ¿hasta cuándo? ¿Qué emoción hay ahí? Frustración, desengaño, perplejidad. ¿Hasta cuándo? En lugar de conocer
o mejor dicho, en lugar de esconder sus sentimientos de abandono, de depresión, de frustración, de soledad, de tristeza, ¿qué hace el salmista? Va delante de Dios y expresa sus emociones y sus sentimientos. El problema no está en los sentimientos, sino en la mala gestión de nuestros sentimientos. ¿Cuál era la emoción descontrolada en el caso de Isabel y David? Miedo, vergüenza, culpa. Miedo, vergüenza y culpa. ¿Qué dicen esas emociones? ¿Qué están indicando? La realidad de heridas profundas. Miedo, vergüenza y culpa. Ahora esto nos permite seguir haciendo submarinismo, desde la circunstancia de vida a la conducta disfuncional, a esta emoción descontrolada. ¿Qué retroalimenta la emoción? ¿Qué pensáis? Por ahí van los tiros. Pensamiento, una mentira. Una mentira. Una mentira se ha clavado en el alma y está retroalimentando una emoción disfuncional, una conducta inadecuada y una realidad vital desastrosa. Una mentira esclavizante, falsas creencias, distorsiones de la verdad, mentiras esclavizantes, creencias falsas o distorsionadas de una verdad que ya no existe. Como decíamos antes, una sola mentira es capaz de destrozar una vida. ¿Recordáis? Está gorda. Ya está. Le escuchaba una vez a Itiel Arroyo hablando de esto, de las mentiras. Decía: Satanás tiene a sus demonios en la lista del paro, porque se conforma con insertar una mentira. Una vez que el enemigo inserta una mentira, al paro los demonios. Y digo, es interesante. Una sola mentira, como a James, que era: no eres David, solo eres tú. ¿Qué mentira? Tú no vales. Valía tu hermano. Una sola mentira, destrucción absoluta de una vida. Las mentiras han de ser sacadas a la luz para ser confrontadas con la verdad. Dice el texto bíblico: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dale la vuelta. Vive en la mentira y os hará esclavos. Es la dualidad. Mientras vivamos en la mentira, sea cual sea, vamos a vivir en escenarios de esclavitud, porque solo la libertad libera, y este es un principio fundamental en el proceso que estamos teniendo. Tenemos que tener encuentros episódicos, suena esto raro, pero lo iremos viendo, encuentros episódicos con la verdad, no la verdad como un decálogo objetivo, sino encuentros con la verdad vividos de una manera sobrenatural, en comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo, el Señor por su Espíritu, nos va a capacitar para que en esos encuentros sean cambiadas las mentiras por la verdad. Puede ser un proceso largo, un proceso intenso, de trabajo duro, pero la transformación llega a quienes se encuentran con Cristo y experimentan la realidad. Hablando de mentiras, hay un autor que propone 4 creencias falsas que son devastadoras y que obstaculizan nuestro crecimiento, nuestra vida plena, la vida en abundancia. Y habla de la trampa del rendimiento. ¿Cómo se inserta esto? Con una mentira. ¿Qué dice la mentira de la trampa del rendimiento? Para sentirme bien, debo alcanzar ciertos estándares o ciertos objetivos. Bueno, está bien, ¿no? Es una mentira. Para sentirme bien debo alcanzar ciertos estándares y ciertos objetivos. Eso me lleva a un escenario de esclavitud, porque para alcanzar estos estándares y objetivos caigo en la esclavitud del miedo al fracaso. No puedo fracasar. Una buena manera de no fracasar es no emprender.
me puede llevar al perfeccionismo, a la hiperactividad, a la manipulación, a la evitación de circunstancias que me pongan en esa tesitura. ¿Veis? Una mentira. A esa mentira es confrontada con la verdad liberadora de Cristo a través de la justificación. Él llevó su justicia y nos la impartió en nosotros, con lo cual complacemos perfectamente al Padre. No hay trampa de rendimiento. Sea como seas, siendo quien eres, tienes la plena aceptación de Dios. No hace falta rendir, no hace falta hiperservir. ¿Me explico? La mentira de la adicción a la aprobación. ¿Qué dice esta mentira? En el oído susurra: para sentirte bien, tiene que ser aprobado por la gente. ¡Qué mentira traicionera! Nos hace llegar a la cárcel de la obsesión por complacer a los demás. El miedo al rechazo, hipersensibilidad, porque cualquier cosita que nos dice nos hace tambalear en nuestra identidad. Una actitud defensiva para que no nos hieran. La verdad liberadora en Cristo es la reconciliación. En Cristo somos aceptados por Dios plenamente. No necesitas la aprobación de los demás. Eres plenamente aprobado por el Padre. ¡Qué paz! ¡Qué libertad! De la esclavitud. Otra mentira, el sutil juego de la culpa. Esto le gusta al enemigo. Quienes fracasan no son dignos del amor, merecen castigo. Eso nos lleva a la esclavitud, a la cárcel del miedo, al castigo, a la huida de Dios y de los demás, a culpar al otro para antes de que nos culpen a nosotros, a evitar las oportunidades, al autocastigo. Pero Dios tiene un plan alternativo. La verdadera libertad es en Cristo a través de la propiciación. En Cristo Dios me ama plenamente. ¿Y sabe qué significa? No hay lugar absolutamente ninguno para la culpa. Pero Satanás dice: eres un fracasado, eres un fracasado. ¿No lo ves? Otra vez con lo mismo. Otra vez, date cuenta. Eres un fracasado, no lo sigas intentando. ¡Tira la toalla! En Cristo hemos sido propicios a Dios. O el último engaño que Él propone, el engaño de la vergüenza. Soy lo que soy, no doy más. No puedo cambiar, no tengo remedio. Soy una mierda. Nos lleva a la celda de la vergüenza, del desespero, de la inferioridad, de la pasividad, de la pérdida de creatividad, de la evitación, del fingimiento y la hipocresía. Sin embargo, la verdad liberadora en Cristo es la regeneración. En Cristo soy nueva criatura. No hay lugar para la vergüenza, porque soy un hijo acepto por Dios en Cristo. Las mentiras pueden confrontarse a la luz de Cristo y ser sustituidas por la verdad que transforma el mundo. Y Romanos nos habla de la renovación de nuestra mente. Ahora, en el caso ejemplar que estamos siguiendo de Isabel y David, ¿qué mentira esclavizante se insertó en el alma de Isabel? Indeseable. El contacto físico es sucio. El contacto físico es sucio. Por eso siento culpa, vergüenza, y por eso lo evito, y por eso tengo el desastre montado que tengo en la punta del iceberg. ¿Veis la progresión? Por último, ¿dónde se genera la mentira? Porque llegamos ahora a la punta inferior del iceberg. ¿Dónde se originan y generan estas distorsiones, estas falsas creencias, como en este caso? El contacto físico es sucio. En la herida.
trauma, en la experiencia dolorosa, que tiene que ver muchas veces con negligencias de otros que no nos dieron lo que necesitábamos, o tiene que ver con abusos de otros que nos dieron lo que no necesitábamos. Me gustó, no me acuerdo de qué autor leí este paralelismo, pero me resultó muy gráfico. La mayoría de las heridas en la infancia, sobre todo, tiene que ver con negligencias, cuando no nos dan lo que necesitamos, o con abusos, cuando nos dan justamente lo contrario, lo que no necesitamos. Y el daño producido por esas malas experiencias, normalmente durante la infancia y adolescencia. ¿Por qué decimos infancia y adolescencia? Porque es cuando es posible que no se tenga la suficiente madurez como para gestionar el dolor de forma adecuada. No significa que en nuestro caso la semana pasada tuviéramos un trauma gordo, sea del color que sea. No estamos vinculándolo solamente a esos periodos primigenios de la vida, ¿no? Pero sí que son más frecuentes y además de ser más frecuentes se hunden mucho más en la personalidad, ¿eh? Porque no se tienen herramientas. Un crío con 3 años que, bueno, volvemos al ejemplo de James, un crío con 6 años no puede gestionar de forma adecuada que su madre se volviera loca cuando perdió a su primer hijo y a partir de ahí ya no lo viera. No lo puede gestionar. Entonces, por eso es que las heridas y traumas en esos tiempos son más fuertes, y el origen de las mentiras. ¿Veis? El origen de las mentiras obedece sobre todo a esto, a experiencias traumáticas en nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Que quedan insertas en nuestra memoria episódica. ¿Veis por la conexión con lo que estábamos viendo en la primera sesión? Las heridas antiguas conforman el modo en que pensamos, sentimos y reaccionamos. Lo repito, es importante. Las heridas antiguas conforman la manera en que en la actualidad pensamos, sentimos y reaccionamos. Y sin el toque sanador de parte de Dios va a afectar de una forma negativa a nuestras conductas y a nuestras relaciones, y con frecuencia nos va a sumir en auténticas crisis espirituales, emocionales y relacionales. Ahora tenemos un problema. Tenemos un problema porque como esas heridas son dolorosas, son negras, son oscuras, son destructivas y traen sentimientos de vergüenza, de culpa, de miedo, no queremos ir a ellas. Eso fue, sí, yo lo recuerdo cuando tenía 7 años, que mi vecino... Pero bueno, eso pasó hace mucho tiempo, ya es que ni siquiera me acuerdo de los detalles. Desarrollamos mecanismos para distanciarnos, para bloquear aquellos acontecimientos dolorosos, los encerramos bajo la llave de recuerdos antiguos y lejanos, los minimizamos, los bloqueamos, los marginamos porque no queremos saber de la película. No lo percibimos así, solo, bueno, son solamente recuerdos. Pero ¿qué ocurre? Que aquellas heridas siguen intactas, perduran durante toda la vida y siguen siendo poderosas y destructivas. Da igual que fuera ayer o hace 40 años. Hay personas que cuando evocan experiencias de hace medio siglo, empiezan a llorar desconsoladamente como lloraron hace 50 años. Porque la herida sigue abierta, viva, sangrando. Por lo tanto, intentar un escenario de liberación, intentar buscar posibilidades de sanidad sin llegar a la herida específica, es como cortar las hojas de una mala hierba sin arrancar las raíces. Es como espantar las ratas. Es como espantar las ratas. Los síntomas vuelven una y otra vez porque están arraigados en la herida. Un autor católico muy reconocido, sacerdote, Henry Nouwen, escribe: no es exagerado decir que el sufrimiento que encontramos más a menudo
es el fruto de nuestros recuerdos. Al no recordarlos, hay una aparente contradicción, ¿vale? Al no recordarlos, al no querer recordarlos, permitimos que estos recuerdos olvidados se conviertan en fuerzas independientes que ejercen un efecto paralizante en nuestro funcionamiento como seres humanos. Además, cuando nuestros recuerdos están envueltos en el miedo, la ansiedad o la sospecha, la palabra de Dios parece no dar fruto. El meollo del problema es que las heridas ocultas bajo capas de protección y de fingimiento producen un intenso e insoportable dolor que alimenta la mentira, la angustia, vamos subiendo, las conductas disfuncionales y ponen en peligro el bienestar de nuestras vidas. ¿Cuál es la provisión de Dios? Llevarnos a su presencia por su Espíritu para ser tocados por su gracia y ser libertados de una forma auténtica. Y entonces, ¿sabes qué ocurre? Que la herida dolorosa que nos persigue durante toda la vida se convierte en un lugar de encuentro con el Señor, un lugar especial donde vivir episódicamente la realidad de su restauración, donde experimentar su gracia liberadora y libertadora, su redención integral con mayúsculas. Así que estas heridas son escenarios de encuentro con Dios. Las heridas, en vez de conducir a una serie destructiva de reacciones, pueden causar el efecto contrario y convertirse en lugares de poder, de sanidad y de liberación. Una cita de Terry Wadler dice: muchos de nosotros tenemos dentro nuestro el niño del pasado que todavía sigue sufriendo. Este es uno de los viajes más difíciles que haremos para encontrar esas partes perdidas de nosotros mismos y permitir que Jesús nos encuentre allí y allí nos sane y allí integre esa parte restaurada de quienes somos en nosotros mismos. Caso de Isabel y David. ¿Cuál es la herida abierta que ha grabado a fuego una mentira que produce reacciones desequilibradas, que le lleva a una conducta disfuncional que está arruinando su matrimonio? ¿Cuál es la herida abierta? Ya la sabéis, ¿verdad? Fue violada con 16 años y se le impuso el silencio. La cuestión ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la herida? El cambio se inicia ahí, en la herida abierta. Trabajar en los escenarios anteriores es pan para hoy y hambre para mañana, por no decir está asustando la rata. Hay que trabajar en la herida abierta para recorrer el camino que hemos visto de descenso, recorrerlo ahora en ascenso. Hay un cambio de perspectiva determinante cuando vamos a la herida abierta, porque nos permite contemplarlo todo desde una nueva luz, desde una comprensión diferente. ¿Veis el sentido si vais desde abajo arriba? Alguien o algo me hirió, eso insertó en mi memoria episódica una mentira, esa mentira me hace desarrollar emociones trastornadas que alimentan una conducta disfuncional / pecaminosa y me arruina la vida. Pero hay esperanza. La esperanza está en transitar de la herida a la cicatriz. ¿Cómo se hace?
una propuesta que veremos en 15 minutos, ¿vale? Porque seguimos con la realidad de que el propósito eterno del Señor sigue ahí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque Él quiere librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Así que en esta última sesión que nos queda veremos el tránsito de la herida a la cicatriz, como inicio del proceso de reversión de esa realidad. ¿Vale? Pues vamos solamente con 4 minutos, creo, de retraso sobre el plan previsto, así que